Hola jóvenes, ¿cómo están? Me llamo Dadwin Ñáñez y soy licenciado en Historia y conmigo van a llevar el tema o el curso de Historia. Para este primer mes queremos hacer un análisis general de todos los temas que vamos a abordar. Así es que vamos a empezar con el primer tema, que es ¿qué es la historia? Para introducir un poquito algunos conceptos generales a esta área. Bueno, definimos la historia como una ciencia social que estudia el proceso de la humanidad y todos los aportes que ella ha conllevado. Para que nosotros podamos entender la historia, tenemos que saber también cómo se estudia. Y nosotros tenemos que ahí tener claro el concepto de lo que son fuentes. ¿Qué es una fuente? Una fuente es todo aquello que nos brinda información del pasado. Podemos tener fuentes escritas, podemos tener fuentes materiales, podemos tener huesos. Todo lo que nos brinda información del pasado vienen a ser las fuentes. A través del conocimiento de las fuentes, nosotros podemos hacer una interpretación o una aproximación científica sobre lo que ocurrió en el pasado. Y eso es lo que estudia la historia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la historia propiamente como ciencia abarca desde la aparición de la escritura, hace aproximadamente 6.000 años. Antes de ese momento estamos hablando de lo que es la prehistoria. Y en esta primera parte del curso, por ejemplo, cuando hablemos ahora de poblamiento americano, nos estamos refiriendo propiamente a lo que es la prehistoria, no a la historia, porque recuerden, hablamos de historia con la aparición de la escritura. Ahora, ya viendo este tema del poblamiento americano, ¿cómo llega el hombre a América? Lo que sí tenemos que tener en cuenta que el poblamiento americano se da desde el norte hacia el sur. Hay varias teorías que nos hablan. La teoría asiática de Aldous Huxley, que es la teoría más aceptada, es la teoría más conocida, es la que tiene mayor auge también en estos días, pero hay una teoría que no está aquí, que es la teoría autoctonista, que no tiene mucho sentido, por eso nos ha colocado, que decía que el hombre es originario de Argentina. No hay ninguna prueba que respalde eso. En cambio, cuando hablamos de la teoría asiática de Aldous Huxley, esta dice de que el hombre viene desde Asia y ha llegado a América atravesando aquí dice estrecho, pero propiamente estrecho es hoy. En ese tiempo, hace 12.000 años aproximadamente, se llamaba istmo, ya que se vivía el momento de la glaciación de Wisconsin dentro del periodo que se llama el Holoceno, era de hielo, era del frío. Entonces pasaron ellos buscando comida, la gente con sus perros buscaban alimentos y llegaron a pasar, como vamos a ver aquí en este mapa, por el estrecho, o el istmo, perdón, de Beringia, ¿no? Entonces vamos a ver que el hombre llega desde Asia por la parte norte y desde el norte es por donde logra poblar todo el continente americano. Otras teorías, tenemos las teorías que se mencionaron, la polinesia y la australiana. En el caso de la polinesia es la que dice que viene el hombre desde este lado, también cruzando el mar, cosa que es poco probable, no es descabellado, pero es poco probable, y al igual que la australiana. Pero recuerden, la más importante aquí, la que tienen que recordar siempre, es la teoría asiática de Aldous Huxley. Ahora, una vez que el hombre llega a América, recuerden, de norte a sur, los vestigios más antiguos están en el norte, van a poblar luego los Andes. Y aquí vamos a ver también varios momentos. El primer momento que marca este periodo de poblamiento peruano es el periodo lítico. Y aquí hay que tener en cuenta lo que significa la palabra lítico. Lítico viene de litos, piedra. Entonces, todo lo que van a utilizar aquí en este periodo son herramientas de piedra. Tanto lanzas, armas y cualquier otra cosa va a ser propiamente de piedra, ¿ya? El hombre tiene la tendencia a ser nómade, no tiene una casa, tiene que cazar, tiene que pescar, recolectar también. La pesca también se da en el caso del Perú, la pesca de mariscos. El hombre vive en algunas cavernas de manera ocasional, y también se van a encontrar algunas pinturas rupestres. En un momento vamos a hablar de algunos hombres importantes. Luego del lítico vamos a tener lo que es el arcaico. En el arcaico, que ya es una etapa mucho más avanzada, donde se sigue trabajando todavía un poco la piedra, pero paralelamente se van a desarrollar otras actividades como es la horticultura y la domesticación de animales. ¿Qué es la horticultura? Es algo así como que alguien tiene un huerto donde empieza a cultivar algunas plantas para su propio consumo. Y es lo que van a hacer gracias a la experimentación. El hombre, como ya tiene
un jardín, como ya tiene un huerto y está empezando a domesticar animales, empieza a establecerse en algunos lugares. Así es que empieza el camino a la sedentarización. Vamos a encontrar entonces algunas primeras aldeas y el desarrollo también de la música. Ya en el periodo arcaico tardío vamos a encontrar que el hombre logra ser agricultor y ganadero. Entonces, como ya tiene la forma de producir sus alimentos, ojo, no quiere decir que ya no caza, no pesca ni recolecta. Van a hacer actividades que van a seguir haciendo, pero ahora las más importantes van a ser la agricultura y la ganadería. Como ya tiene esta forma de obtener sus alimentos por sí mismo, entonces el hombre se vuelve sedentario. Forman grandes grupos de convivencia llamados ayllus. Forman textiles, vamos a hablar también de ciudades y centros religiosos. Vamos a ver ahora algunos representantes de estos primeros pobladores de Perú. Recuerden, en la época de piedra del Perú tenemos, por ejemplo, el hombre de Paca y Casa, el hombre de Chivateros, el hombre de Toquepala, Lauricocha y Paijá. ¿Ya? Recuerden que cada una de estas tiene todavía más detalles que yo los invito a que ustedes puedan investigar. Recuerden que esto es solamente un curso introductorio. En el caso del lítico, entonces les decía, tenemos a Paca y Casa, Chivateros, Toquepala, Lauricocha y Paijá. En el caso del arcaico tenemos dos momentos, recuerden. El momento en que todavía están empezando con la horticultura, con la domesticación de animales, y el momento en que ya dominan y se vuelven sedentarios con la agricultura y la ganadería. ¿Ya? Entonces, estos son los representantes de los primeros pobladores de Perú, tanto del lítico como del arcaico. Ahora, vamos a hablar ya de una cultura que se dice que es la primera ciudad de América, que es Caral. Y esta se ubica dentro de lo que es el arcaico superior o arcaico tardío. ¿Bien? Entonces va a ser la primera ciudad de América, se encuentra en Supe, al norte de Lima, y fue descubierta y estudiada por Ruth Shari. Ahora, a partir de esta cultura, nosotros vamos a encontrar ya otras ciudades, otros vestigios como Cotox, que está en Huánuco, y luego vamos a ver ya en este cuadro otras culturas que vamos a desarrollar rápidamente. Por ejemplo, en el horizonte temprano, o en el periodo formativo, vamos a encontrar a la primera cultura importante, que es la cultura chavín. Ahora, a la cultura chavín se le conoce también con el nombre de la Roma de los Andes. ¿Por qué? Porque, bueno, recuerden que hay una frase que dice todos los caminos van a Roma. De la misma forma, todo el mundo andino giraba en torno en ese momento a la cultura chavín, que tenían que llegar a ese punto, a esa ciudad, para hacer ceremonias de carácter religioso. Entonces, todos los caminos en ese tiempo iban a Chavín, que está ubicado en la ciudad de Ancash. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que es la cultura chavín, podemos ver que esta fue descubierta y estudiada por el señor Julio César Tello. Tiene una cultura, como les decía, ubicada en el Chavín de Huántar. Y lo que más destaca en el caso de la cultura chavín es el trabajo de piedra. ¿Ya? ¿Qué pueden ustedes ver ahí? Ahora, el trabajo de piedra es un trabajo monócromo, resalta mucho el uso del gris, también en su cerámica normalmente de un solo color, ¿ya? Y algo importante aquí es que los estados en este momento son estados teocráticos, es decir, no hay ejército, ¿ya? Recuerden esa parte, la cultura chavín no tiene ejército. Ahora, ¿cómo se controlaba a la población? A través de los sacerdotes. Por ejemplo, cuando alguien iba al templo de Chavín, el sacerdote tendría que prepararle un brebaje o hacerle consumir bebidas como le decimos hoy día, drogas, ¿no? Estaba ahí el San Pedro, esta gente que iba, inhalaba el San Pedro, y una vez que veía al sacerdote que estaba muy bien maquillado, que estaba, ¿no?, con toda una vestimenta, los invitaba a recorrer, y de repente veían el son monolítico que estaba dentro de lo que es el castillo Chavín. Ahora, muy bien organizado para que canales subterráneos que estaban al costado del río Mosna, con una persona drogadicta allí, sintiera de que este lanzón monolítico que tiene aspectos de felino, pueden ver aquí los colmillos, ¿no?, rasgos de animales de la selva, diera la apariencia de que estuviera vivo. Entonces la gente podía pagar en ese momento las ofrendas, ¿no? Todo un ritual que había en ese tiempo para controlar a la población. Ahora, en Chavín también son conocidos las cabezas clavas, y como les mencionaba hace un rato, el lanzón monolítico, la estela Raimondi y el obelisco Tello. Ahora, luego, otra cultura importante, ya lo ubicamos algo más al sur, en la ciudad de Ica,
tenemos a la cultura Paracas, y quizás algunas cosas conocidas de la cultura Paracas son los fardos funerarios y también las cabezas que tienen estas trepanaciones craneanas. Sin embargo, en muchas películas también se han usado este tema del alargamiento de cráneos, ¿no? Esto de los extraterrestres está muy de moda, pero bueno, no tiene nada que ver con eso. En realidad, el tema del alargamiento de cráneos fue una forma de diferenciación social, solamente símbolo de la élite o la clase dominante en esta cultura Paracas, que al igual que la cultura Chavín, no tenían ejército, eran estados controlados por sacerdotes, estados teocráticos, nada más. También fue estudiada por Julio César Tello, y quizás lo más resaltante que podemos destacar aquí es el tema de los trabajos textiles, que hasta el día de hoy, por ejemplo, no han perdido el tinte, el color en los textiles que ellos han usado. También es muy recordado el tema de las trepanaciones que se hacían para curar ciertas enfermedades, también el tema de los fardos funerarios, ¿no? En posición fetal se colocaba a la gente, y cuyas momias pueden subsistir hasta el día de hoy. ¿Ya? Son algunas cosas que podemos destacar de la cultura Paracas. Ahora, en el caso del mundo andino, vamos entonces a encontrar que en esa primera etapa la mayoría de culturas, por citar solamente dos que se mencionó hace un ratito, hay muchas más que vamos a ver luego, en estas primeras culturas de Paracas y Chavín, el Estado lo controla el sacerdote. Recuerden esa parte. No hay ejército, ¿ya? El poder del sacerdote para controlar a la gente es fuerte. La gente tiene muchas creencias. Por ejemplo, los sacerdotes manejaban muy bien el tema de los eclipses para controlar a la población. El próximo mes ya vamos a ver el tema de otras culturas, por ejemplo la cultura Nazca, vamos a ver la cultura Tiahuanaco, la cultura Huari, que también van a ser culturas importantes, pero ya con un desarrollo del ejército, cosa que ahora no hemos visto, pero lo vamos a ver después. Cualquier cosa, chicos, pueden escribirme al correo o al correo de la institución para resolver cualquier duda. Eso sería todo por hoy, gracias.